Hola nuevamente. Vamos a tener la clase ahora también de lo que es el Evangelio de Juan. Quizás no vamos a ver muchos versículos, pero sí me gustaría en este momento, en esta clase, va a ser más corta, de hacer un resumen de lo que hemos visto, también para la gente que no ha estado en las clases, también se puede integrar también a la clase. Y si usted tiene alguna duda, también me la puede hacer por WhatsApp o por correo. A algunos ya le he mandado el material por correo, que es la introducción, y básicamente es la introducción lo que vamos a ver el día de hoy, que va a ser un repaso de la introducción, y también le insto a que usted también pueda ir repasando el material, donde sale con quizás más detalles, con más detalle algunas cosas. Así que le animo también a leer el Evangelio de Juan, ¿sí? Son 20 capítulos y creo yo que nos va a servir mucho, también con las herramientas también que tenemos de la introducción, nos va a servir mucho de poder darnos cuenta de algunas cosas quizás que no la habíamos considerado antes. Así que si usted ya la ha leído el Evangelio, vuelva a leer, le va a servir de mucho. Bien, vamos a ver lo que es las clases, y aquí voy a poner también un bosquejo para que usted me vaya siguiendo en los puntos que estoy abordando. Son cosas que hemos visto, y en primer lugar lo que vimos la primera clase es las características de la carta. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de la carta? Primero vimos su relevancia en la Biblia. ¿Por qué es importante el Evangelio de Juan en toda la Biblia? Ustedes saben que hay 66 libros en la Biblia, y uno puede decir, sí, todos son inspirados por Dios, por tanto son importantes. Entonces, ¿por qué le vamos a dar también importancia a qué diferencia hay, digamos, o relevancia, ¿verdad?, con los otros libros de la Escritura? Y bueno, dijimos que la relevancia que tiene Juan es que es sencillo, pero a la vez es profundo. O sea, cualquier persona que está comenzando en los caminos del Señor, el Evangelio de Juan le va a ser más fácil que quizás otro libro de la Escritura. Obviamente uno tiene que recomendar que lea todos los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero el Evangelio de Juan a veces se recomienda por eso, es una sencillez. Pero al mismo tiempo, ya lo que muchas veces no se da en algún libro quizás humano, literatura humana, quizás sencillo pero a la vez profundo. Y eso es lo que, obviamente, por ser inspirado por Dios, la profundidad es algo sobrenatural. Inagotable es el Evangelio de Juan en cuanto a cristología. También vimos su relación con los otros evangelios, ¿se acuerdan? Nosotros entendemos que el Evangelio de Juan fue el último evangelio en escribirse. Recordemos que son 4 evangelios lo que tenemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Juan fue el último en que él escribió su propio evangelio, es decir, su propia perspectiva de quién es Cristo y la vida de Cristo. Uno puede pensar, pero ¿por qué Juan, sabiendo que ya habían los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, por qué él quiso mencionar o escribir su propio evangelio? Si ya habían 3 que estaban circulando y que él los conocía, de hecho él lo había leído. ¿Por qué? Y vimos que lo que Juan quiso hacer fue complementar a los otros 3. Los otros se llaman los sinópticos, que es ver juntos, porque son muy similares y se pueden complementar en los relatos de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Juan lo que pretende es complementar e interpretar a los otros 3 evangelios. Es impresionante eso, porque Juan, cuando él empieza a redactar su carta, él probablemente tenía los otros evangelios en mano y dice, a Lucas le faltó esto, entonces yo quiero añadirle, pero él quiere añadir con un énfasis más cristológico, teológico, acentuando la divinidad de Jesús. Si en los evangelios enfatiza la humanidad de Cristo, Juan no va a escribir eso, sino que va a omitir cosas, pero va a agregar cosas que tienen que ver sobre la divinidad de Jesús.
Eso es la particularidad del Evangelio de Juan. Es hermoso cómo hace. Alguien dijo, un teólogo, Juan Calvino, dijo que la carta del Evangelio de Juan es como la llave para poder interpretar a los otros tres. O sea, es impresionante cómo Juan añade cosas, meditaciones propias en el Evangelio de Juan, para interpretar los discursos de Jesús, los milagros de Jesús, todo. El Juan da una explicación de lo que ocurre, porque el Señor hizo sus cosas no por hacerlas simplemente, sino que tiene cada una de las cosas que el Señor hizo tiene un significado, y que ese significado es bien profundo. Y eso Juan quiere mostrarnos, es complementar e interpretar al otro demás. Y eso es muy, muy impresionante lo que Juan hace. También, obviamente, porque él complementa e interpreta a los demás, acentuando la divinidad de Jesús, tiene una trascendencia teológica muy profunda. Por eso el contenido es muy profundo de Juan. ¿Por qué? Porque habla de Jesús. Y Jesús realmente es Dios, Dios que se hizo hombre. Imagínense cómo Juan tuvo que exponer eso de manera clara y profunda, obviamente guiado por el poder del Espíritu Santo. Pero es algo, una obra magistral lo que hace Juan, donde expone a Cristo como el Mesías, pero también el Hijo de Dios, por tanto Dios hecho hombre. Y lo hace de una manera fenomenal, desde principio a fin. También vimos su estilo literario. ¿Recuerdan eso? Que Juan, ¿de dónde era? Juan era judío, pero el idioma común de ese entonces era el griego, obviamente por los imperios que invadieron a Israel, el imperio romano, ¿verdad? Tenían un lenguaje común que la gente la empezó a adoptar. Juan entonces, por tanto, escribió con el idioma común de esa época, que era el griego. Sin embargo, no es un griego tan sofisticado o tan elevado, tan culto como el griego que se le llama el griego clásico de ese momento. Está el griego común y está el griego clásico, que era como el más culto. Bueno, Juan escribe con el griego común, obviamente porque él es un judío de nacimiento. Ahora, Lucas, en Hechos, él escribe con un griego más elevado, ¿sí? más culto, por así decirlo, pero también al mismo tiempo entendemos que el Evangelio de Juan iba a ser un tratado para todo el mundo. Por tanto, todo el mundo de esa época, la idea era que entendiera el mensaje que Juan quería transmitir. Y yo creo que el Señor también permitió eso, que fuese un lenguaje sencillo para el hombre común y corriente, ya sea que estuviese en otro lugar o en Israel también. Ahora, el estilo que Juan utiliza también, que es bueno de enfatizar, que es un estilo, digamos, propio de la jerga hebrea, de los hebreos, que utilizan mucho hebraísmo y explicaciones también de la cultura de los hebreos, pero también utiliza palabras que los mismos hebreos utilizaban. Por ejemplo, la palabra conocer. Yo puedo decir, yo conozco a tal persona, y usted puede pensar que yo sé dónde quizás vive, cuál es su edad, si quizás le gusta, qué color le gusta, su plato preferido, no sé. Usted puede pensar que eso es conocer a una persona, pero para los judíos era más profundo ese término conocer. Era una idea de tener una relación íntima con esa persona, es decir, yo conozco a esa persona, pero tengo una unión con esa persona, una relación especial. Para el hebreo decir que José no conoció a María era decir que no tuvo relaciones sexuales, ¿me entienden? Que María era virgen. Bueno, habla de una intimidad profunda, ¿me entienden? Eso para el judío era de esa manera, era un hebraísmo, una forma en que ellos comunicaban ciertas cosas. Y eso podemos entender en cada una de sus cartas. También lo que vimos también el otro día era el contexto de la carta. El contexto de la carta. ¿Qué quiere decir con el contexto de la carta? Quiere decir que quién era el autor, quién fue la persona que escribió el Evangelio de Juan. Uno puede decir sí, todos sabemos que es Juan,
es el Evangelio de Juan. De hecho, el nombre lo dice, no tenemos otra, debemos tener otra explicación. Pero hay algunos que el día de hoy, teólogos modernos, que han desacreditado eso que Juan el apóstol era el que escribió. Nosotros dijimos que tenemos dos evidencias para decir que Juan, el apóstol de Jesús, fue el que escribió esta carta. La primera evidencia la tenemos en la Biblia, donde podemos ver en el Evangelio de Juan la misma información que Juan entrega. Es una pista para decir que Juan el apóstol fue el que escribió. Podemos ver que el autor, por ejemplo, de la carta es una persona que fue un testigo ocular de Jesús, porque él explica en detalle algún acontecimiento, por ejemplo, la hora, el lugar donde estuvo, las palabras exactas que dijo. Por tanto, era alguien que estuvo ahí presente, por tanto, era un seguidor de Jesús o un apóstol. Y también podemos ver que también era judío, porque sabía mucho de la cultura de ese entonces y lo manifestaba, y alguien que recibió la misma enseñanza, por ejemplo, en el ministerio privado de Jesús, cuando habla en privado a los discípulos, es donde se deja ver que él estuvo ahí escuchando toda esa enseñanza. Bien, entonces también habíamos dicho del lugar de redacción. Dijimos que Juan estuvo en Israel, pero en el año 60 después de Cristo más o menos hubo una guerra que hubo en Jerusalén que hizo que muchos escaparan del lugar de Israel y fueran a Asia. Se dice de los historiadores que Juan fue a Éfeso, donde tuvo un ministerio de 20 años, y fue en ese lugar, en Éfeso, donde escribió el Evangelio que estamos estudiando. La fecha de redacción no se sabe a ciencia cierta exactamente qué fecha fue, pero se aproxima que fue en el año 90 después de Cristo, porque es probable que Juan escribió después de la muerte de Pablo y de Pedro, ya que en el capítulo 20 muestra cómo iba a ser la forma en que Pedro iba a morir. Probablemente Juan quiere transmitir eso, y también de que fue un tiempo posterior también a la destrucción del templo, porque habla mucho de una separación que hubo de la sinagoga con los cristianos, de los judíos, digamos, con los cristianos, obviamente, porque los judíos no creían en Jesús. Así que vemos que también hay evidencias que dicen que fue un tiempo tardío, aparte que Lucas, por ejemplo, se escribió en el año 85 después de Cristo, por tanto se dice que fue el evangelio que se escribió último, por tanto fue después de la último evangelio que fue Lucas en el año 85, por tanto se dice que fue en el año 90 más o menos. Eso nos ayuda a entender la fecha, nos ayuda a saber el contexto en qué Juan estuvo escribiendo. Eso es importante porque eso lo va a plasmar el autor en su carta. Sí, por eso es importante saber todos estos datos. Bien, ¿cuál es el propósito de redactar esta carta? Como dije, el propósito de Juan no fue corregir a los demás, sino que fue complementar e interpretar a los otros tres y acentuar, obviamente por la circunstancia donde estaba él inmerso, acentuar la divinidad de Jesús. Y obviamente porque habían ciertas sectas o herejías en ese momento donde decían que Jesús no era Dios o que Jesús no vino en carne y un montón de cosas. Entonces Juan tiene un propósito no solamente instruir a los cristianos en la fe con la verdad, es decir, fortalecer su fe en Jesús, sino también tiene la idea de defender la fe exponiendo quién es Cristo y defendiendo contra los gnósticos, que era una secta de ese momento, que ya ustedes ya conocen más o menos lo que creían, ¿verdad? Y los docetas también, que era otra secta de ese momento donde decía que Cristo no era Dios. También el propósito de redacción fue de evangelizar. Por eso en el capítulo 20 vemos que dice Juan, para que ustedes crean, para que creáis en el Hijo de Dios, en el Mesías, que es Cristo, y que creyendo en Él tengáis vida eterna. La idea también es evangelizar a aquellos que no conocen a Jesús y específicamente
específicamente también a los judíos que habían rechazado al Mesías. Yo creo que ese era el sentir de cada apóstol y cada judío. De hecho, el sentir de Pablo es que su pueblo, donde él estaba, pudiese también llegar al arrepentimiento y fe en Jesús, que lo había rechazado. Entonces, aquí Juan también tiene la idea de eso, de también llevar a los judíos al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Otra cosa que podemos ver es la circunstancia en que se escribió según la fecha. En ese periodo, en el año 90, no hubo tanta persecución como quizás antes, en el tiempo de Nerón, pero había un emperador que se llama Domiciano, el cual era un tirano y cruel, se dice los historiadores, y que también perseguía a los cristianos. De hecho, se dice que después, quizás cuando Juan estuvo en Éfeso, este emperador fue uno de los que hizo que Juan fuese deportado a la isla de Patmos. O sea, este emperador Domiciano no amaba a los cristianos, o sea, no quería verlos, no quería que ellos sigan predicando de Cristo era el Señor. Bueno, así que la iglesia nunca, digamos, va a ser agradable para los incrédulos. Y eso es lo que vemos aquí reflejado. La circunstancia no era tan buena, aparte que había herejía en ese momento y ya se está desvaneciendo el liderazgo apostólico. Juan quizás ya era el último que quedaba en ese momento de los apóstoles, de los 12. Pablo había muerto, Pedro, los pilares de la iglesia habían muerto, y Juan quiere estimular a la iglesia para que siga fiel al Señor frente a todo esto. Aún así, están surgiendo nuevos líderes que necesitaban quizás escuchar quién era Cristo, nuevos creyentes también que necesitaban ser instruidos quién era Cristo, y por eso Juan también escribe esta carta. Muy hermoso lo que Juan hace. En tercer lugar, vimos también el contenido de la carta. Dijimos que el tema central era que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías prometido que da vida y redime al pecador de su condición, aquel que vino al mundo para salvarlo del castigo eterno, del infierno, de la condenación, como dice Juan 3:16. Así que es el énfasis que Juan tiene aquí, el tema central, y lo podemos ver en cada capítulo. En su material tienen un versículo clave en cada capítulo, donde más o menos se explica ahí el énfasis que Juan le da, y lo hace también a través de la interpretación que da las señales de Jesús. Por ejemplo, los términos yo soy, que también muestra la divinidad de Jesús. Él es el que siempre existió, y el Dios también que está unido al Dios del Antiguo Testamento, que son uno, en una unidad. Vimos también las palabras claves, ¿se acuerdan? La palabra fe, creer, conocer, mundo, testimonio, testificar. Son palabras que se repiten mucho en el Evangelio de Juan, otras palabras más, pero la palabra creer es la que sobresale, porque es el énfasis también, que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías prometido. Por eso habla mucho de eso. Y la fe, que se dice ahí, una fe que es viva y que se mantiene durante el tiempo. No es una fe donde, creo, sino que esa fe debe llevarme a vivir de acuerdo a lo que yo creo. Por eso hay muchos relatos donde el Señor dice que el que persevera en su palabra es un discípulo, que es verdaderamente su discípulo. Bien, también vimos el versículo clave que está en Juan 20, 31, así que ahí tienen la tarea de aprendérselo de memoria. Y también vimos un esquema solamente general, que es un esquema donde nos muestra, digamos, cómo Juan distribuye todo su contenido, cómo lo ordena, y vimos que primero hace un prólogo en el capítulo 1 donde él quiere introducir a la gente, a su audiencia, a sus lectores, para decirnos de quién va a hablar. Por eso habla mucho ahí de Cristo. Del versículo 1, capítulo 1, en adelante se enfoca en hablar de Cristo. Y después lo que hace en los capítulos siguientes, 2 en adelante, es exponer la revelación de Cristo de forma pública.
las señales que Jesús hizo. Por eso en el capítulo 2 vemos cómo ya Jesús empieza a manifestar a través de convertir el agua en vino, que era el Mesías prometido. Y así sucesivamente, que es un ministerio público, pero desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 vemos un ministerio privado del Señor Jesucristo, que es un ministerio donde Él se enfoca a enseñarle, instruir de forma muy íntima a los discípulos que Él había escogido, a los 12. Y son enseñanzas muy profundas y muy íntimas que Él tiene con ellos antes, anticipándose también a la cruz, donde Él iba a morir, y quiere transmitirle las enseñanzas claves a ellos. Así que es muy importante también atender esos capítulos. Y del capítulo ya 18 hasta el capítulo 20 es el clima pascual, que se le denomina, donde es la pasión de Cristo, su muerte, el arresto, muerte y después su resurrección. Entonces Juan también va a mostrar eso y dar énfasis también a la divinidad de Jesús en su muerte, en su arresto, su muerte y en su resurrección. Así que ese es el esquema global, digamos, de la carta o del Evangelio de Juan. Bien, ¿por qué estudiar? ¿Por qué como iglesia debemos estudiar el Evangelio de Juan? Son temas prácticos que aquí quiero abordar. En primer lugar, porque es una carta que fue inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 podemos notar esto de todos los libros de la Biblia. Si usted me acompaña en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos entender que la palabra de Dios, el Evangelio de Juan es inspirado por Dios y por tanto es útil para nosotros, para poder ir creciendo y ser más hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Es Dios quien inspiró el Evangelio de Juan, y es Dios el que a través del Evangelio de Juan sigue transformando nuestra vida, sigue moldeándonos a la imagen de Cristo. Por eso es importante que estudiemos el Evangelio de Juan. En segundo lugar, es importante porque nos lleva a conocer en profundidad a Cristo. Y eso es algo, un propósito sublime para el cristiano. Fíjense Juan 17:3, cuando Jesús ora por los discípulos que iban a creer en Él, o los discípulos también que Él está intercediendo. Él ora para que ellos conozcan más y profundicen más acerca de quién es Él y quién es Dios también. Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esa es la vida eterna. La vida eterna empieza desde ahora, no quizás de un futuro, sino de ahora, de nosotros profundizar en quién es Dios y quién es Cristo. Y eso es lo que el Evangelio de Juan nos lleva a hacer, a entrar en la profundidad del conocimiento del carácter de quién es Jesús. Y eso es fascinante. Miren, también el conocer a Cristo nos impulsa a amar más a Cristo. Algo que el creyente, cuando es expuesto a la verdad, a la revelación de Cristo, es lo que pasa. Es una vida entregada, más entregada a Jesucristo, como Pablo ocurrió camino a Damasco. Tuvo un encuentro con Jesús. Después obviamente empezó a meditar más en Él, a aprender más de Él, y una vida que fue totalmente entregada por amor a Cristo. Dice: yo he dejado todo, en Filipenses 3, he dejado todo, he estimado todo como basura por el conocimiento y por amor al Señor. En Gálatas también habla de que el Señor, el que murió por Él, Él ahora vive ahora por la fe en Él. Y Pablo lo dice en cada una de sus cartas, el amor que Él también expresa a Cristo. ¿Por qué? Porque eso lleva al conocimiento de Cristo. Y eso el Evangelio nos muestra. Evangelio de Juan. Conocer a Cristo nos protege también de los virus, entre comillas, de las falsas doctrinas. Dijimos que Juan escribe en un tiempo donde surgieron muchas herejías, donde desacreditaban que Jesús era Dios. Y hoy en día tiene el mismo propósito del Evangelio de Juan, que todas las ideas que son erróneas cuanto a Jesús sean eliminadas.
¿sí? El mejor antídoto, el mejor remedio para las falsas doctrinas en el día de hoy es que la verdad sea expuesta de manera clara. Y lo podemos ver también en el Evangelio de Juan, donde la verdad es expuesta y así nos protege de cualquier error. Y un error en cuanto a la doctrina de Jesús no va a llevar a un error práctico. Cuando miramos a Cristo de manera superficial en la Escritura, hermanos, así como lo que nos enseñaron algún día nomás y no nos dedicamos a profundizar más en Él, lo que produce es malas prácticas. Una iglesia la cual no tiene un sustento, un fundamento en todo lo que hace, donde pierde el norte. Así es de simple. Juan 15, el Señor dice, nada podéis hacer alejado de mí. Esa es la idea, nos protege. También lo que hace el conocer más al Señor es, nos capacita para hablar a otros también más de Él. ¿Cómo usted va a hablar más o de mejor manera de quién es Cristo si no ha profundizado en Él? No podemos. Una iglesia que está aprendiendo más del Señor, de su carácter, de sus enseñanzas, de lo que Él hizo, la capacita más para hablarles a otros. Hablar a otros, obviamente, que el mundo necesita de conocer a Cristo, pero va a conocer por medio de nosotros, de la iglesia. Así que el Evangelio de Juan nos ayuda a conocer más para capacitarnos más para hablarle a otros. También esto nos lleva a conocer a Cristo, nos lleva también a tener aliento cuando pasamos por adversidad, dificultades. Recordemos que el tiempo donde Juan escribe no era un tiempo fácil. Había persecución, el emperador quería destruir a los cristianos. Es un tiempo donde habían herejías, ¿verdad? Gente que se oponía al Evangelio, a Cristo. Y los cristianos podían menguar su fe, podían quedar debilitados. Pero, ¿qué hace Juan? Expone a Cristo, entendiendo que eso iba a fortalecer la fe de ellos. Por eso dice, para que creáis y para que continúen creyendo. Esa es la idea de creáis. Continúen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo prometido. Hermano, la iglesia de los primeros tiempos fue una iglesia que impactó, una iglesia realmente tremenda, porque tenía base, veía a Cristo como el Señor, veía a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Lo entendía, lo creía con todo su corazón y vivía de acuerdo a eso. Hermanos, si Cristo es nuestro Señor, si nosotros vemos a Cristo como nuestro Señor, eso cambia radicalmente nuestra vida y cuando pasamos dificultades por el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, va a ser un consuelo. Estamos padeciendo por alguien que está vivo y es Dios mismo, que nos promete una recompensa eterna. Y en último lugar, ya para finalizar, la razón es por qué debemos estudiar el Evangelio de Juan, porque es lo esencial que un cristiano debe entender y vivir. ¿Sí? Es lógico. Un cristiano debe conocer más a Cristo porque ese es el llamado cristiano. ¿Sí? Somos seguidores de Jesús y nosotros para ser discípulos de Jesús debemos conocerlo a Él. Eso es lo que hace un aprendiz. Eso es lo que hace un discípulo. Note en Filipenses 1:21, este resumen de la vida de Pablo. Efesios 1:21. Pero Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es el resumen de la vida de Pablo. ¿Por qué Pablo hizo todo lo que hizo? Porque para él el vivir era Cristo. La esencia de él, lo que motivaba a Pablo a hacer todo, lo que él hizo realmente fue impresionante. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él entendía que Cristo era su Señor, era todo él. Y eso es la esencia de un cristiano. Cristo debe ser todo. Y yo para vivir para Cristo debo conocer más a Cristo. Debo saber qué es lo que a Él le agrada, cuál es su actitud, cuál es su comportamiento, imitar a Él. Y es lo que Pablo buscaba continuamente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo esencial para nosotros. Así que por eso es importante estudiar el Evangelio de Juan. Así que lo animo a que vamos durante este tiempo, este periodo,
seguir profundizando en este Evangelio hermoso, glorioso, y que usted en su casa también pueda leer los capítulos, empezar a leer su lectura de este hermoso Evangelio y ir aprendiendo de a poquito de la carta de Juan. Así que el Señor les bendiga, un abrazo a todos y vamos a tener un tiempo ahora de oración para finalizar la clase. Padre, le agradezco, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted inspiró este Evangelio, el Evangelio de Juan. Gracias porque utilizó a un hombre que fue un apóstol, que fue alguien que vio de muy cerca quién era Jesús, que estuvo ahí con él. De hecho, se dice que era discípulo amado, un discípulo íntimo de los cercanos de Jesús. Y esto realmente es una obra que él hizo de forma impresionante, guiada por el Espíritu Santo. Y gracias, Padre, porque hoy día tenemos a disposición este Evangelio. Podemos leerlo, podemos meditar en él, podemos profundizar. Y gracias porque ahí podemos ver a Cristo, Señor, de forma más fuerte, más profunda, Señor. Padre, danos sabiduría para entender más su carta, este Evangelio, y que el aprender de Cristo nos lleve a ser transformados como iglesia, Señor. A cada uno como cristiano, a amar más al Señor, a vivir para su gloria, a dejar lo terrenal, Señor, para vivir para Él también, Señor, y que tengamos el sentir de Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo. Gracias, Padre, porque podemos conocer más de Él y uno, Señor, a poder vivir también lo que vamos aprendiendo. Te lo ruego esto en Cristo Jesús. Amén.